es un tema muy interesante, ¿no? Ha sido muy bueno el crecimiento que ha tenido el cine en México. Sin embargo, todavía hay algunas piedritas en el camino y hay mucho trabajo por hacer. Y por eso, Elsa y Pablo van a platicar de cine en México. Me gusta la idea. ¿Qué te iba a decir? Que ya le iba a cambiar de nombre al pobre. ¿A quién me vas a poner? No sé. Como yo Pues digo, dígame. Pablo Montemayor. Ajá, yo sabes que digo Pablo Amézaga. Ah, total, Pablo Domínguez no te va, Yo sí me creo. sé Majo Montemayor, Pablo Elsa Doms. Mézaga. No es cierto, tú en tus promos dices Pablo y digo Majo y Elsa. Ah, sí, Y porque ya, pues, es más fácil. Más no, acá. Es más como Es para no sencillo el confundirte. asunto. Ya. No se vayan. Continuamos y después de ver esta información ya tenemos a nuestros invitados del día de hoy. Él es Ezio Avendaño, director de especialidades de la Facultad de Cine, y también Israel Moreno, director general y fundador de la Facultad de Cine. Bienvenidos, qué bueno que están aquí, buenos días. Ya sé que es la desmañanada potente, pero bueno, la verdad es que vale la pena tomar en cuenta y platicar acerca del cine, porque como bien estamos platicando, ha crecido bastante, pero tiene dificultades, ¿cierto? Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están? Pues, súper bien, fíjate que lo que mencionas es muy importante. La industria del cine, aún una parte de la industria está creciendo mucho, que es la producción. El año pasado hicimos 180 películas en México. Este año se pretende, si no tenemos problemas con el presupuesto, hacer otras 180 con presupuesto federal, más 50 producciones de Netflix, más las que ya están haciéndose sin anunciarse de Amazon y de otras plataformas como YouTube. Es decir, es un buen momento para México a nivel producción. Estoy convencido de que estamos casi igual que Los Ángeles, por ejemplo, a nivel producción. Y donde estamos un poco desequilibrados todavía y hay que legislar por eso es en la parte de la exhibición. No tenemos salas del cine mexicano. Producimos mucho, pero no se ven las películas. Claro, pues es que vienen todos estos monstruos de películas norteamericanas que prácticamente son un éxito en taquilla y eso hace que pues, obviamente la propuesta que se pueda dar de cine mexicano pues disminuya. Oigan, hablando de la escuela, estaba leyendo su plan de estudios y creo que, bueno, es una carrera relativamente nueva. ¿A qué me refiero? Que antes los directores pues estudiaban comunicación, sí podían estudiar algo del medio, pero no tenían digamos, una tira de materias como la que tienen ustedes, que ya está enfocada precisamente a las necesidades de hoy en día. Y eso le da la oportunidad a que la gente que quiera estudiar cine sí pueda tener la posibilidad de entender de manera mucho más rápida lo que está aconteciendo hoy. Sí, el programa de estudios que está elaborado tiene esa virtud, que es tener los conocimientos articulados y desde el principio hasta el final y que vayan secuencialmente. Eso es lo que empezamos a ver que es necesario, partir desde la base que es la imaginación, la imaginaria, la idea y la sintaxis del lenguaje cinematográfico. Entonces, semestre por semestre están ordenados estos conocimientos teóricos, prácticos, para que sobre todo es dar a este impacto a la sociedad de México que esté capacitada la gente, ¿no? Porque también hay mucha producción, pero hay mucho improvisado. Mucho. Entonces es muy importante que esté la gente capacitada, que esté también enterada de su sociedad y preocupada,
¿no? Porque hay muchos temas que contar. De eso va un poco también el programa, que es pues, humanista completamente. Entonces estamos hablando de que ya el programa para estudiar en esta facultad ya es mucho más completo que años atrás, ¿no? Porque yo he también sabido, por ejemplo, que personas que querían dedicarse al cine se tienen que ir del país, ¿no? O se iban del país y entonces es más caro, es un talento mexicano, ¿por qué habría de irse a otro lado? Digo, a lo mejor puedes tomarlo como experiencia, pero está increíble que tu cuna sea en México y que explotes tu talento aquí. Tiene que ver con el fenómeno de que tiene menos de una década, es decir, vamos a cumplir 10 años en un par, de que la sociedad nos reconoce a nosotros como profesionales. Es decir, venimos de un oficio, por eso también estudiabas otras cosas y hacías un oficio que es el oficio de hacer cine y pues te salía más o menos como te salía, y todavía hay una camada, como bien lo dice Ezio, pues de personas que venimos de esa educación, una educación poco articulada, poco programada, planeada, etcétera. Entonces, en este caso creo que sí ha sido un aporte muy positivo para a nivel escolar lo que viene haciendo Ezio, pues ya en toda la carrera docente que tiene, que estuvo trabajando también en el CCC durante muchísimos años, y que pues este aporte que le hace a la Facultad de Cine con el programa de estudios, pues eso es valiosísimo. Ya se nos acabó el error y la prueba, estamos ya trabajando de manera articulada para formar profesionales mejores, que cuenten historias mejores, con responsabilidad también histórica, es decir, que dejemos de tratar al público como que no sabe. El público le gustan las historias buenas, Claro. por eso también consume cine español, cine argentino, brasileño, el cine americano, que también está muy bueno. Es decir, sí tenemos una plataforma de formación sólida para las nuevas generaciones de cineastas. No existía, ese es también, no sé si contesto un poco la pregunta, y empezó a existir hace menos de una década en las escuelas más importantes de México, y bueno, pues ahora nosotros con este aporte que ya va a cumplir 2 años la Facultad de Cine. Y creo que para contar historias tiene que ver mucho con la visión, y la visión que le dan todas las personas que hacen este proyecto que tienen ustedes, porque estaba viendo actor, luego te metiste a la producción, tuviste que irte a otro país, regresar, empezar a producir tus cortometrajes. Estaba viendo que eres de los, si no de los pioneros, sí de las visiones importantes del cine de terror en México, que tampoco hay mucho, que no se explota, y que hay un gran grupo de personas que quieren ver ese cine. Entonces, toda esta diversidad de visiones hacen que la escuela sea una escuela integral en todos los sentidos. Sí, sobre todo nuestra escuela está formada por docentes, pero lo más importante que estos docentes, antes de ser eso, son cineastas. Todos son cineastas reconocidos, profesionales activos. Entonces tú vas viendo la visión de cada uno de ellos, incluyendo desde sus fundadores, nosotros como docentes, nos van escuchando los jóvenes todos estos lenguajes y formas de comunicarnos, y sobre todo que les estamos enseñando que existen muchos géneros y que existe mucha gente que quiere ver más cosas y tiene que encontrar su propia caligrafía, su propia forma de comunicarse, y eso es lo importante, ¿no? De lo que escuchen de nosotros, lo más importante es ellos que desarrollen la propia voz, ¿no? Que eso es lo interesante de esta escuela. Ahora, ¿cuáles serían las dificultades de ser un cineasta en México? En este momento yo encuentro que la dificultad es exhibir tu trabajo. En este caso, un cineasta formado ya con estas bases podría llegar, como dice Ezio, a tener su propia voz, su propia mirada, la famosa visión del director, en la que una persona nos está compartiendo su mirada propia bajo cualquier dispositivo. Es decir, si tu mirada es potente, pues la puedes hacer con un iPhone. A lo mejor te queda distinto porque la óptica va a ser estéticamente diferente, pero va a tener una potencia discursiva. Entonces, me parece que ahora la tecnología no es un impedimento para hacer películas, tampoco el dinero, paradójicamente. Uno se va viendo la forma como cineasta, como autor, de hacer un contenido. Te puede quedar con menos producción que otros, pero por supuesto puedes llegar a hacerlo. En donde existe la imposibilidad, me parece, es en mostrarlo. Otra vez se recae en esta parte de la industria desequilibrada, donde no tenemos salas de exhibición de cine mexicano, por ejemplo. Claro.
Totalmente, perdón, justamente ahorita tocas un punto importante y creo que frena bastante a los cineastas, actores, etcétera, al arte en general, que es el financiamiento. Pero creo que ahorita justamente estamos en un punto en el que muchas empresas están aportando para poder ayudar y hay varias partes en donde tú puedes tener un apoyo con dinero, por ejemplo, Eficine, ¿no? Que eso es relativamente nuevo. Platícame un poquito acerca de esto. Tiene Eficine, por lo menos tendrá unos 5 años. Es el fondo para el cine de comercial que otorga nuestro instituto por medio de un incentivo fiscal. Las empresas entregan, digamos, sus papeles donde están pagando a tiempo sus impuestos y le cede parte de sus impuestos hasta el 10% del impuesto total de una empresa al cine mexicano. Entonces, un aporte que hacen las empresas muy bueno, dan hasta 20 millones de pesos, que es promedio la base de una película mexicana de ese calibre. Y hemos hecho, como te dije, en total entre el Eficine, Foprocine, entre los fondos que se gestan en el instituto, 180 películas el año pasado. O sea, ahí si le sumamos, o sea, hubo un muy buen aporte a nivel producción que nos genera empleos en todas las ramas, en los actores, en los directores, en los guionistas, en los productores, en las casas de renta, en cualquier cantidad de trabajos. Es por eso que también la sociedad ya no puede un poco que decirnos, y si estudias cine, ¿de qué vas a vivir? Porque trabajo hay. Como en todos los trabajos y en todas las profesiones, hay que tener pasión, hay que tener alegría por hacerlo, voluntad para poderlo llevar a cabo. También si eres un cineasta flojo, pues no te va a ir bien. Pero si eres un cineasta activo, que propone, etcétera, pues igual como todos, como los doctores, como los psicólogos, como todos, hay que meterle valentía y pasión a las cosas. Claro, la producción está. El problema es lo que dijiste, de exhibición, porque cuántas de estas películas realmente tienen la calidad de exhibirse y cuántas que sí la tienen no se exhiben. Sí, pero bueno, ese es otro tema que poco a poco nosotros como usuarios de cine vayamos y apoyemos el cine mexicano. Sí es bien importante cuando digan las primeras semanas, porque si no es un negocio y los quitan. Pero regresando al tema del director, hay algo a mí que me apasiona. Tenemos formación actoral, tanto Elsa como yo, y hemos visto por si que se ofrece. Exacto. Ahí está mi demo, por si lo quieren ver. No, lo que les iba a decir es que con los directores que hemos trabajado, sí hay como un rasgo de que son gentes que de repente se disparan, medio locos, introspectivos. Sí son así los directores, sí tienen que tener esta locura que le está comiendo todo el tiempo por dentro para poder narrar una historia. Sí, mira. ¿Sí estás loquillo entonces? Lo que pasa es que no duermes. No duermes porque estás soñando, estás pensando, estás ideando, construyendo un universo, posteriormente ver cómo lo vas a construir con qué financiamiento, con qué equipo de trabajo. Solamente estás pensando en eso. Entonces, en el momento que tienes que estar ahí, es el piloto, que es el momento ya de las horas vuelo. Entonces, las horas vuelo es el set. Las horas vuelo es estar con las cámaras y es de precisión. Entonces tienes que estar completamente concentrado, completamente metido en eso y no creer en otra cosa más que en eso. Es materializar eso que no te dejó dormir. Ahora ese sueño hay que hacerlo material. Es una responsabilidad muy grande. Entonces por eso es lo que nosotros insistimos en no dejar en manos de improvisados. Es tu responsabilidad económica, tienes una empresa de 80 a 200 personas de crew que nada más creen en ti y que cuando llegas como director todos te están viendo y sabes que lo que te están preguntando es ¿dónde va la cámara? Y tú dices, ¿dónde va? Pues aquí va la cámara, entonces tienes que tener esa precisión. Claro. Entonces estás en eso. Y tanto trabajo de tantas personas para que un improvisado pueda echar a perder el trabajo de cientos y de una vida para sacar un proyecto. Claro, totalmente. Es que sí, imagínate que llegas, ya tienes todo, ya tienes el dinero, ya tienes los actores, ya tienes la idea, ya tienes todo y de repente llegas y falta ajustar una tuerca y es como la locura total, ¿no? Me imagino. ¿Qué experiencia más o menos tienen así durante su carrera para dirigir o para alguna película, algo que no se logró? ¿Alguna experiencia, alguna anécdota que nos quieran compartir? Yo también coincido con eso de que entras en un trance. Un poco le decía a los ingenieros, ¿no? Un ingeniero dice, bueno, vamos a poner una tubería, tiene que ser de 5 metros por 4, ¿no? Y el cine, aunque estamos apoyados de la técnica, que son las cámaras, la iluminación, etcétera, y también de una
de la técnica y de todo un lenguaje cinematográfico establecido, y también por experimentar, uno sí tiene esta parte lúdica también intrínseca en el trabajo, es decir, no dice 5 y 2, ¿no? Y ahí los editores le dicen, ¡ay! ¿No? Esa parte juega también mucho dentro del lenguaje, la parte lúdica, ese trance del director, esta trance del narrador. Yo particularmente hice mi primer película como productor en el 2010, se llama El Premio, es una película que hicimos muchos mexicanos en Argentina, con Paula Markovich, que es una de las grandes escritoras y maestra de guionismo en México, ella fue maestra mía, así nos conocimos, y bueno, hice esa película como productor, era la primera vez que producía un largometraje, pues me concentré de una manera absoluta en eso, no hice ninguna otra chamba, y fue tan alta la presión, en todos sentidos, la presión atmosférica, la hicimos en invierno en las playas de Argentina, la presión de los sindicatos, porque como era el ABC, era mi primera película, pues no me quería saltar ninguna regla, entonces ABC, claro. Todo, sindicatos, permisos, tuvimos 80 niños en la película, entonces había que sacarle a los 80 niños sus permisos laborales, bueno, es decir, fue muy compleja la producción, y la presión era tan grande y solamente había un productor, que era yo, es decir, el productor encargado de la película. Casi me da un infarto, fíjate, me dio un preinfarto ¿Cómo crees? Como 2 semanas antes de terminar el rodaje. A la semana quinta ya no aguanté y ¡pum! Caí y había sido un preinfarto. Uf, bueno. Hablando un poco de esta anécdota, entonces tengo una clase padre que se llama hacer cine y no morir en el intento, ¿no? Llámame loco. Entonces, bueno, pues yo por lo menos esa es una de mis... Y de ahí muchísimas. La verdad es que cuando son microfamilias que uno hace, va a hacer una película, te lleva en promedio 7 semanas de rodaje, otras 4 o 5 semanas de preproducción, y en eso se vuelve un gran Big Brother, una familia tremenda, muy divertido, pues muchos llantos, muchos gritos, es una actividad muy intensa, pero también muy gratificante, muy bello, porque al final de cuentas todo lo que haya pasado atrás se queda en el anecdotario cuando tienes una buena obra que mostrar. Claro. Entonces, Israel, les queremos agradecer muchísimo el tiempo. Nos encantaría que nos hablaran, que nos invitaran a la escuela, a la gente que quiere realmente ser cineasta, que pueda tener los recursos necesarios. Pues bueno, pues los invitamos a conocer la Facultad de Cine. Contamos con un programa de licenciatura y especialidades también para gente que ya ha cursado otras licenciaturas, puede especializarse en guión, en cinefotografía y en dirección. Perfecto, muchísimas gracias. Nos tenemos que ir a un corte, pero antes de irnos, vimos que tuviste una masterclass de zombie. Así es. Queremos que le des un tip a Elsa para que se convierta en zombie y nos mande al corte. ¿Cuál sería? Para irnos no al corte. Hablan, los zombies no hablan. No hablan. Vamos a un corte, dejen de estarme molestando. Elsa, qué barbaridad. ¿Qué zombie tan raro?